Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como bien decía Antonio, ya me ha presentado, soy Adrián Benito, soy doctor en fisioterapia, ya sabéis muchos que habéis hecho formación conmigo, otros no, que pertenezco al grupo MUV. Y lo primero sería pues nombrar a ese grupo MUV y agradecer, del cual estoy orgulloso de pertenecer. Y como siempre digo, hoy soy yo el que habla y hace esta ponencia o este webinar, pero es un trabajo siempre en equipo y ese equipo de Move Therapy, como todos conocéis, tanto mis compañeros Cristina, Ana, como Alberto y Jacinto. Por supuesto también, y como siempre, agradecer a Prim, en este caso personificándolo más tanto en Antonio como en Roberto, por la oportunidad que nos permiten tanto a vosotros como a nosotros de hacer este tipo de cosas en esta época que nos ha tocado pasar ahora de confinamiento, y que espero que todos estéis bien, todas vuestras familias estén bien y que lo podamos pasar lo mejor posible. Como veis en la portada, y ya vamos a empezar, lo que vamos a hablar son de esos pequeños tips ecográficos para la exploración del manguito rotador, en este caso, en el hombro. Sabéis que es una exploración que no es sencilla, porque tiene mucha variabilidad en cuanto a las estructuras y mucha implicación clínica, cada una de esas estructuras clínicas, en las afectaciones de hombro. Es decir, es muy difícil encontrar una única afectación local en un determinado tejido, tendón, músculo, que sea el causante de esta patología, y aunque solo fuese la implicación y la afectación de una de esas estructuras, probablemente afecten a todo el complejo del hombro, tanto a su biomecánica como a su estructura. Para empezar, quiero poner esta imagen en la que vemos todas las diferentes preguntas que nos surgen, porque vamos a centrar el webinar de hoy en esos tres conceptos que van sonando. Unos nos suenan de hace más años, otros son más novedosos, en los que siempre tenemos dudas de qué es un manguito rotador, qué es el concepto de intervalo rotador, y no es que sea tan novedoso, porque realmente veremos que ya hay estudios en la evidencia científica que hablaban muchos años atrás de ello, pero el concepto de cable rotador. Todas estas preguntas que nos surgen es debido a la complejidad, como decía al inicio, de la biomecánica completa de las estructuras del hombro. Como veis en la imagen, vemos diferentes pares de fuerzas que generan cada uno de los tendones de los músculos asociados y principales en el complejo articular del hombro. Tenemos el subescapular pasando por debajo de esa apófisis coracoides, tenemos esa otra apófisis acromial o acromion en la parte más superficial y que va a hacer ese techo al famoso manguito rotador, con el paso del tendón del músculo supraespinoso justo por debajo, y ya en la parte un poquito más posterior, ese complejo que forman tanto el tendón y músculo del infraespinoso como el tendón y el músculo redondo menor. Me gusta mucho resaltar en esta zona que realmente no es todo tan esquemático en la realidad como lo vemos en los dibujos. Es decir, no cada uno de los tendones forman una especie de gancho en el cual tienen un único anclaje, sino que luego lo veremos en diferentes imágenes de estudios que tenemos, que toda esa zona es un amalgama de tejido en el que en muchas ocasiones nos cuesta diferenciar si esta determinada fibra pertenece al supraespinoso, pertenece al infraespinoso, al subescapular, al redondo, y cómo todo eso se entrelaza para formar ese complejo o ese manguito rotador. Como sabéis, todos los que habéis ya hecho nuestra formación, tanto en los cursos básicos como en los cursos avanzados de Move Therapy, nos gusta mucho tener siempre un corte de referencia. En este caso, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de esas tres principales estructuras que os comentaba anteriormente, de su exploración que hacemos en el protocolo básico, para recordar anatómicamente y en corte ecográfico cómo lo hacíamos y cuáles son nuestras referencias y ese punto tan importante que es el conocimiento de la normalidad. Sin ninguna duda, en el complejo articular del hombro, el corte principal y el corte de referencia va a ser el corte transversal de la porción larga del bíceps en su paso por la corredera bicipital. Siempre que tengamos alguna exploración que podamos
perdernos en esa exploración, siempre va a ser nuestro corte al que vamos a iniciar y nos va a servir de punto de partida para cualquiera de las exploraciones. Como podemos ver en la imagen, ese paso del tendón de la porción larga del bíceps por la corredera tiene una inclinación. Esa inclinación sería el primero de los tips que vamos a quedarnos en nuestra exploración ecográfica. Si nos fijamos, está inclinado y en este caso deberemos saber que siempre está inclinado hacia medial. Siempre estará inclinado hacia medial por la tracción que genera esa zona correspondiente al subescapular en todos los movimientos y rotaciones del hombro. Lo que quiero destacar en esta imagen es que vemos cómo hemos podido medir esta anchura de la corredera bicipital, y esto va a ser importante a la hora de nuestra primera valoración. Como sabéis, la porción larga del bíceps es un tendón que consideramos de doble vaina, y esa vaina tiene comunicación intraarticular. Por lo tanto, otro de los tips que vamos a encontrar en esta zona es que si encontramos una presencia de líquido en esa corredera bicipital correspondiente a la vaina de la porción larga del bíceps, no siempre corresponderá a una tenosinovitis de ese tendón, sino que podemos intuir y nos puede estar diciendo que haya un problema a nivel articular, ya que, como hemos dicho, tiene comunicación intraarticular. Es decir, si hay un exceso de líquido por cualquier problema dentro de la articulación glenohumeral, el líquido puede acabar en esa zona. Continuamos y vemos que una de las medidas importantes es la anchura. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es que también es importante la profundidad de esa corredera bicipital por la cual está pasando esa porción larga de bíceps. ¿Por qué decimos esto? Porque en casos de pacientes que sean hipersolicitantes en rotación, como puede ser cualquier deportista en el que sea importante el lanzamiento, que hipersoliciten a esos rotadores, vamos a encontrar una de las principales alteraciones en esta corredera bicipital. La alteración principal va a ser que vamos a perder esa profundidad, es decir, va a disminuir esa profundidad y se va a aumentar esa distancia de anchura de la porción de la corredera bicipital. ¿Por qué? Como decíamos, en estos deportistas o pacientes que no sean deportistas profesionales o amateur, la hipersolicitación en rotación interna-externa lo que va a generar es una mayor erosión en la zona más medial de esa corredera. Por lo tanto, repito e insisto, se verá modificada tanto la anchura de esa corredera bicipital como disminuida la profundidad de la misma. La siguiente estructura importante que queremos resaltar y que tenemos que estudiar es el tendón del músculo subescapular, como veis en la imagen de la derecha. Y aquí varias peculiaridades. Como hemos dicho, en nuestro protocolo esencial colocamos la sonda de manera transversal para valorar esa corredera bicipital y ese tendón largo del bíceps. En este caso, medialmente para observar y valorar ese tendón del músculo subescapular. Como vemos en la imagen de la derecha, el músculo subescapular tiene una disposición de fibras muy radial. Esto nos puede hacer cometer un error a la hora de valoración. Sabéis que si el haz de ultrasonido, otra de las cosas muy importantes, no incide exactamente en 90 grados sobre la estructura, podemos tener lo que llamamos ese artefacto que se llama anisotropía. En este caso, será importante a la hora de valorar el tendón del músculo subescapular, precisamente por esa disposición radial de las fibras, que pivotemos la sonda para valorar esa estructura de manera correcta y evitar esa anisotropía que nos puede llevar a error e inducir una mala valoración pensando que pueda ser patología. Hemos dicho que veníamos del corte de referencia transversal sobre la corredera bicipital. En este caso, la sonda no la hemos modificado y lo que estamos haciendo es un corte longitudinal del tendón del músculo subescapular. Hemos hablado de su disposición radial y lo siguiente que tendremos que tener en cuenta es que en muchas ocasiones observaremos una zona más hipoecoica o incluso más anecoica en la zona más medial, que podemos confundir con patología.
No debemos hacerlo porque, como todos sabemos, corresponde a la parte ya muscular del subescapular. Como sabéis y repetimos constantemente en nuestra formación, creemos que es importante dos cosas que hemos dicho ya: la perpendicularidad de las de fibras y valorar también las estructuras de manera correcta. En la posición inicial del paciente sentado de frente a nosotros, lo que le podemos pedir a la hora de valorar el tendón del músculo subescapular son pequeñas rotaciones interna-externa para valorar todo el espesor del tendón. Una vez que hemos hecho esta valoración, tanto del tendón como de su deslizamiento por la parte inferior a la coracoides, giramos la sonda 90 grados para colocarnos en un corte, en este caso transversal del tendón del músculo subescapular. Otro de los tips importantes es que observaremos que hay imágenes anisotrópicas dentro de ese corte transversal del tendón del subescapular. Como decíamos anteriormente, la disposición radial de las fibras genera que haya zonas anisotrópicas, pero esta imagen es normal. Esta es una imagen en corte transversal del tendón del subescapular de normalidad. Estas zonas anisotrópicas que vemos en el centro corresponden a que no estamos incidiendo exactamente sobre todas esas fibras de manera perpendicular a 90 grados con el acto ultrasonido. Por ello, jugaremos con la inclinación de la sonda para evitar estas zonas anisotrópicas que nos lleven a una confusión en la valoración. Como podéis ver en las flechas que nos indica, esas zonas anisotrópicas. En esta zona también me gusta insistir mucho en recordar una de las bases, y otra de las bases de la valoración ecográfica es que nosotros en ecografía vemos la estructura más profunda en función de lo que tenemos en la parte más superior. Por tanto, si aquí yo tuviese una zona más hiperecogénica o un tejido mucho más denso, me podría generar una sombra acústica, que eso me impediría ver la valoración propia del tendón, lo cual deberemos también tener en cuenta. En la siguiente imagen pasamos a uno de los, quizá, de los principales tendones y músculos que valoramos en el complejo articular del hombro, que es el músculo y su tendón supraespinoso. Una vez hemos valorado ya la corredera bicipital, hemos valorado el músculo subescapular, pasamos a un corte longitudinal, como podéis observar en la imagen, del tendón supraespinoso. Claramente en la imagen vemos esa disposición de ese patrón de fibras en su inserción en el troquíter. En esta imagen estamos viendo varias cosas, por lo tanto vamos a hacer un repaso, como siempre, de superficial a profundo de las estructuras que estamos observando. Vemos inicialmente tanto la piel como el tejido celular subcutáneo, justo por debajo observaremos el músculo deltoides y seguido a él vemos una estructura que es diferente y que no corresponde directamente con el tendón del músculo supraespinoso. Esta zona que observamos y que indico en la imagen corresponde a las paredes de la bursa. Sabemos que lo que observamos son las paredes de la bursa. En el caso de que hubiese patología y una presencia de líquido aumentado dentro de esa bursa, observaríamos una zona anecoica. En condiciones de normalidad, lo que observamos es ese tejido que corresponde a las paredes de la bursa. Aquí, como acabo de comentar en la imagen anterior, será de vital importancia tener en cuenta lo que tenemos en la parte superficial, ya que sabemos que el músculo deltoides tiene varios rafes, varios septos que son tejido conectivo denso y en muchas ocasiones no nos permiten valorar de manera ideal el tendón porque nos generan una sombra acústica posterior. Una vez hemos valorado en corte longitudinal, que haremos el mismo protocolo, y perdonad que insista tanto, pero creo que es muy importante, que haremos corte longitudinal o transversal para valorar toda la estructura, después aplicaremos, como bien sabemos, el Doppler, haremos incluso la comparativa contralateral y siempre nosotros aplicamos al final esa parte de pruebas funcionales para observarlo. En el corte longitudinal que veíamos anteriormente, podemos pedir en el supraespinoso una pequeña abducción para valorar el movimiento del tendón del supraespinoso en esa abducción en la prueba funcional. Pasamos al corte transversal del músculo supraespinoso.
Una vez tenemos ese corte longitudinal, lo que haremos es girar la sonda para obtener ese corte totalmente transversal al tendón del músculo supraespinoso. En la imagen podemos observar igualmente tejido celular subcutáneo y piel, el deltoides justo superficial a él, y si os fijáis en la parte más medial encontramos el tendón de la porción larga del bíceps. Esta imagen es muy característica del corte transversal del tendón del músculo supraespinoso, en el que decimos muchas veces que tiene esa forma de neumático, en el que la llanta de la rueda sería la cortical ósea y el cartílago hialino, que como bien recordamos es anecoico o más hipoecoico, y después todo el espesor del tendón del músculo supraespinoso que podremos valorar. Por último, de estos tres pilares básicos que hacemos en la valoración del complejo articular del hombro, observamos el tendón y músculo infraespinoso. En estas dos imágenes, lo que decía al principio, la complejidad de las estructuras y de su disposición en el complejo articular del hombro nos hace muy importante que valoremos por zonas cada una de las estructuras. En la imagen de la izquierda observamos que estoy centrando la perpendicularidad de mi haz de fibras sobre el tendón del músculo infraespinoso para valorar su estructura interna, su patrón de fibras. De esta manera observamos que vemos de manera más anisotrópica, más hipoecoica, la zona de la articulación en su parte posterior, pero en este caso me quiero centrar en la valoración del patrón interno de ese tendón. Recordamos también que el músculo infraespinoso tiene un tendón que se continúa por el cuerpo del músculo hasta generar lo que llamamos muchas veces ese intratendón. Por lo tanto, podremos desplazarnos para valorarlo. En la imagen de la derecha me estoy centrando en un corte similar, pero en este caso mi valoración será sobre la parte posterior de la articulación glenumeral, en el que podemos observar tanto el cartílago hialino de la cabeza humeral con el cartílago hialino con su cortical ósea, la parte más articular con su zona del labrum posterior y la cortical ósea de la glenoides o glena. En este caso, como os decía, perpendicularizamos el haz de fibras sobre la estructura que me interesa valorar. Es importante también, y podemos ver aquí unas estructuras que aparecen, que en esta zona podemos valorar esa parte posterior de la articulación. Pensad que si tuviésemos un exceso de líquido en esta parte posterior debido a cualquier patología intraarticular, si ese líquido extravasa y se posiciona en esta zona, podría incluso comprometer esa zona de paso del nervio supraescapular. Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de la evaluación. Igualmente, como decíamos en el protocolo anterior, lo que valoraremos será esa parte funcional. En este caso, en la misma posición de exploración inicial del paciente, que estará sentado de frente a nosotros, lo que haremos es generar también un movimiento de rotación externa e interna para observar el comportamiento de la cabeza humeral sobre la glenoides y el comportamiento incluso de esa zona del labrum y el posible líquido que se acumule en esta zona. Antes de empezar a hablar con el manguito rotador, quería recordar un poco lo que creemos importante y vital en la exploración y desarrollamos continuamente tanto en el curso básico como en los avanzados de miembro superior en este caso. La posición tanto del terapeuta como del paciente. En este caso, la valoración la vamos a hacer sentado. El paciente va a estar sentado de frente a nosotros y dependiendo de la estructura que queramos valorar, vamos a cambiar pequeñas posiciones para que nos facilite tanto la comparativa como la valoración funcional. En el caso, como hemos empezado, del supraespinoso, sabéis que la posición será con una flexión aproximadamente de 90 grados del paciente con el brazo apoyado sobre su pierna ya que está sentado. En esa posición valoraremos, como hemos dicho, corte de referencia transversal sobre la porción larga del bíceps y la corredera bicipital para valorar también subescapular y supraespinoso. En el supraespinoso tenemos dos posiciones más que podemos realizar para aumentar esa tensión sobre ese tejido.
La posición será la inicial que hemos comentado y podemos aumentar esa tensión pidiendo al paciente una posición en jarra, que llamamos que es colocando su mano en su cadera homolateral, siempre que la patología del paciente nos lo permita. De esa manera aumentamos la tensión sobre las fibras del manguito rotador y en este caso del tendón del supraespinoso y lo valoraremos. Deberemos tener en cuenta, y es muy importante, que al generar esta posición de brazo en jarra o colocado sobre la cadera del paciente, el tendón del supraespinoso va a girar, se va a verticalizar. Al verticalizarse tendremos que nosotros también modificar la posición de nuestra sonda para poder valorarlo de manera correcta, tanto en corte longitudinal como en corte transversal. Una vez recordado estos tips básicos que creo que son muy importantes, nos vamos a hablar de esos tres conceptos que decíamos al principio. El primero de todos y que utilizamos habitualmente es lo que llamamos el manguito rotador. Y lo que quiero es que veáis que en este estudio de Raju vemos esa complejidad, ese amalgama, esa unión de fibras en las que no podemos exactamente, por ejemplo, en esta zona, diferenciar si las fibras son del infraespinoso o son del supraespinoso. Todo esto adquiere vital importancia a la hora de nuestra valoración, a la hora de la perpendicularidad del haz de fibras, del haz de ultrasonido, perdón, sobre las fibras, y deberemos tener siempre en mente esa valoración global de todas las estructuras. En la imagen de la derecha, como podéis ver, observamos una visión un poquito más anterior en la que ya encontramos la porción larga del bíceps, el ligamento que luego hablaremos que ya es importante, el ligamento transverso del húmero, con el troquíter y todas las fibras que corresponden a ese manguito rotador, tanto infraespinoso con redondo menor, supraespinoso como subescapular. Vemos zonas importantes de entrecruce, enlazamiento de fibras que deberemos valorar de manera importante. Si levantamos en esta otra imagen, lo que han hecho ha sido levantar ese manguito rotador, entonces vemos a la derecha esa disposición del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Observamos ya, vamos a empezar a hablar ya de ese cable rotador. Como veis en la imagen, con la línea punteada, hay una zona de tejido que une unos tendones y unas fibras de un tendón con otras. Lo vamos a dejar ahí de momento porque luego hablaremos más en profundidad de ese cable rotador, pero sí me interesaba que en esta imagen vieseis esa relación de fibras y esa unión que existe entre todas las fibras. Como hablábamos al principio, no son tendones independientes que llegan y se unen como si fuesen un simple hecho. Vamos ya con las imágenes ecográficas y hablamos del siguiente concepto. Todos conocemos que ese intervalo rotador lo podemos definir como ese espacio anatómico que en un corte transversal de la porción larga del bíceps queda tanto lateralmente como medialmente a él. Toda esta zona, todo este espacio anatómico que queda circundando la porción larga del bíceps es lo que conocemos como el intervalo rotador. A día de hoy hablamos de diferentes estructuras dentro de ese intervalo rotador, pero seguramente todos habréis escuchado que esa zona, y como sabemos, corresponde en su parte lateral a fibras de inserción del tendón del supraespinoso y en su parte más medial a las fibras de inserción del músculo subescapular. Sabemos, por recordar lo que hemos hecho anteriormente, que esta es la parte medial por la inclinación de la porción larga del bíceps. Bueno, pues estudios diferentes ya nos van hablando de que todo ese tejido que sabemos que tanta importancia tiene y tanta implicación clínica tiene del intervalo rotador, no solo son fibras de unión tanto del subescapular como del supraespinoso, sino veremos ahora cuál es la real implicación que tiene. Antes de meternos justo en esa zona de tejido que rodea la porción larga del bíceps, vamos a hablar de dos ligamentos muy importantes, tanto en el intervalo rotador como en ese manguito rotador y, por tanto, en la funcionalidad del complejo articular del hombro y complejo tendinoso que sujeta todo ese hombro. El primero de todos lo conocéis, es el ligamento córaco-humeral. Ese ligamento que desde la apófisis coracoides une con la parte humeral.
Vamos a dejarlo ahí y ahora lo analizamos más constantemente, porque veremos que tiene una disposición de fibras, tiene varios haces y ahora lo describiremos. Y no tanto dentro de ese intervalo rotador, es muy importante también la valoración del ligamento coracoacromial. Ese ligamento sabemos que une las dos apófisis coracoides con el acromion y que en condiciones de normalidad tendrá una disposición rectilínea. En el caso de que observemos un abombamiento de ese ligamento, como bien sabemos, habrá una afectación. ¿Por qué? Porque ese ligamento coracoacromial es el techo de nuestro manguito rotador, de esa zona. Es el sustento más superficial de toda esa zona de complejo articular del hombro. Por tanto, si no tiene esa disposición, como vemos en la imagen de la derecha, rectilínea, sino que está abombado, nos indicaría que hay un aumento de las estructuras que están justo por debajo. Una vez visto este complejo articular y como habéis dicho, he dejado el ligamento coracohumeral ahí un poquito en stand-by hasta esta diapositiva que creo que es fundamental y para mí es una de las que describe más gráficamente esta zona, es del estudio de 2017 de Tamborini, en el que habla de, vamos a la imagen más inferior, de todo ese tejido que corresponde a la zona periférica de la porción larga del bíceps que veis aquí en amarillo. Todo este complejo que decíamos anteriormente que correspondía a la zona de inserción del subescapular y zona de inserción del supraespinoso, no solo es estructura tendinosa, sino que, como vemos, es un complejo ligamentoso. Vemos en la imagen de la izquierda que tenemos los ligamentos glenumerales, ligamento glenumeral inferior, ligamento glenumeral medio y ligamento glenohumeral superior. Nos vamos a centrar en este glenumeral superior porque es el que va a tener vital importancia. Este ligamento glenumeral superior tiene dos fascículos. Llamamos, como veis en las siglas en inglés, se habla de un fascículo más lateral y un fascículo más medial, porque toda esta zona que estoy remarcando en la imagen de la derecha es ligamento coracohumeral. En lo que está indicando es el techo y la parte más lateral, superior e incluso un poquito medial de ese intervalo rotador. Todo esto hablamos del ligamento coracohumeral. Hemos dejado el ligamento glenohumeral superior porque va a corresponder con esa zona más inferior y medial de, una vez más, ese intervalo rotador. Por tanto, repasamos dos ligamentos importantes. Ligamento glenohumeral superior, que va a corresponder con la parte más medial e inferior de ese intervalo rotador, y después ese ligamento coracohumeral, dividido en dos fascículos, un fascículo lateral y un fascículo medial, que también llamamos fascículo troquiniano y fascículo troquiteriano, y que conformará toda la parte lateral más superficial e incluso un poquito medial de ese intervalo rotador. Como podéis observar en la imagen y veremos en diapositivas posteriores, el ligamento transverso del húmero que hablábamos que sujeta esa porción larga del bíceps y da sustento, corresponde a ese ligamento coracohumeral. Hablábamos anteriormente que son quizá conceptos un poquito más novedosos, pero como veis ya Dufault describía en su tomo sobre el miembro superior ese doble fascículo del ligamento coracohumeral y cómo genera ese ligamento transverso. Por tanto, observamos y repetimos esos dos fascículos troquiteriano y troquiniano o lateral y medial del ligamento coracohumeral. En la imagen de la izquierda observamos también la importancia, como decíamos, de ese techo o sustento superficial del ligamento coracoacromial. En imágenes de cadáveres, y esto ya es del estudio de Kask 2008, observamos todo lo que acabamos de decir, pero ya de forma más real. Vemos en la imagen de la izquierda ese ligamento coracohumeral, cómo tiene dos fascículos que se dividen para dar fibras y se integran en ese intervalo rotador. ¿De acuerdo? Vemos como la continuidad de fibras es muy importante.
En la imagen podemos ver la porción larga del bíceps, ese ligamento transverso y cómo aquí han diseccionado y levantado el tendón del supraespinoso para que podamos observar todo ese complejo ligamentoso. Más medialmente nos queda el tendón del músculo subescapular. Observamos una vez más todo ese amalgama o esa conjunción de tejido en el que es muy difícil diferenciar si cada una de las fibras pertenece a uno u otro. Aún más gráfico, debido a que han cortado y han diseccionado más la pieza anatómica, observamos esa doble disposición del ligamento coracumeral que tan importante es en ese intervalo rotador. Una vez más, vemos el tendón del músculo subescapular, observamos la porción larga del bíceps con el ligamento transverso y en su zona más lateral el supraespinoso diseccionado y ese troquíter como referencia. Una vez más volvemos a la imagen ecográfica, que es realmente de lo que estamos hablando hoy, y creo que tengamos esa importancia y veamos esa relevancia luego clínica de tanto nuestro examen ecográfico como luego las posteriores implicaciones que pueda tener para el diseño y la evolución de nuestro tratamiento. Por eso observamos que el tratamiento sobre esa zona del intervalo rotador nos puede generar cambios importantes en la funcionalidad. Teníamos esa imagen ecográfica en la que observamos en el centro la porción larga del bíceps, sabemos que la parte más lateral corresponde con el supraespinoso y la parte más medial con el subescapular. Y ahora ya sabemos que toda esta zona lateral del intervalo rotador y superficial va a corresponder al fascículo troquiteriano del ligamento coracohumeral, mientras que la parte más superomedial de ese intervalo rotador corresponderá al fascículo troquiniano del ligamento coracohumeral. Por último, en la zona profunda y medial tendremos fibras del ligamento glenohumeral superior. Vamos a verlo con una imagen anatómica del estudio que hablábamos antes de 2017 de Tamborrini, cómo se, vuelvo para atrás para que veamos la imagen ecográfica y la correspondencia a nivel anatómico. Porción larga del bíceps en corte transversal, supraespinoso más lateral, subescapular de manera medial y la disposición de ese intervalo rotador con fascículo troquiteriano del ligamento coracohumeral, lo que llamamos ligamento transverso, que sigue correspondiendo a ese ligamento coracohumeral, parte más medial del ligamento coracohumeral en su fascículo troquiniano y la parte más inferior y medial del ligamento glenohumeral superior. Habéis visto en las imágenes anteriores que ya dejábamos pinceladas de ese cable rotador, que incluso en los modelos anatómicos lo estábamos viendo en esa parte más profunda al tendón del supraespinoso. Vamos a hablar ahora de ese tercer concepto que es el cable rotador. Como os decía al inicio en la presentación, parece que es un concepto muy novedoso, pero como podéis observar ya en 1993, Burkhardt y colaboradores hablaban ya de ese cable rotador. La mayoría de los estudios que existen a día de hoy están basados en medicina traumatológica o en cirugía, porque le dan una gran importancia a la hora de las roturas en esta zona, si está afectado ese cable rotador o no a la hora de generar una sutura u otro tipo de sutura. Como podemos observar, y vamos a definir primero lo que es ese cable rotador, lo podríamos definir como un haz fibroso grueso, un tejido denso, que lo que genera es la transferencia de cargas de todas las fibras que se van a unir del intervalo rotador. Observamos en la imagen de la izquierda visto desde superior y en la imagen de la derecha, como esa zona, ese haz fibroso grueso, lo que permite es que todas las fuerzas de tracción que genera ese manguito rotador se transfieran de manera adecuada a su inserción más lateral en el troquíter. Por tanto, importante, cable rotador, haz fibroso grueso de tejido denso que transfiere esas cargas y esas tracciones de los tendones del manguito rotador a su inserción en el troquíter. Además de esa descripción quizá más anatómica, observamos en diferentes estudios que tiene una correlación cuando luego hacen un análisis incluso al microscopio. Volvemos a insistir en esa zona como vemos que ese tejido es un haz más grueso, de tejido más denso, tanto en la imagen de la izquierda de microscopio
como en la imagen de la derecha, que ese haz fibroso lo que está haciendo es transferir toda la carga de todas las diferentes fibras de inserción de los tendones del manguito rotador. Los que habéis hecho formación conmigo sabéis que siempre hablo del complejo tendinoso y articular del hombro como un ejemplo clarísimo, que es el puente, como si fuese un puente, en el que hablamos de la complejidad del hombro a nivel biomecánico y funcional. Es decir, cada uno de los haz de fibras del supraespinoso, del subescapular, del infraespinoso, corresponderían a cada una de las líneas finas, cada una de las cuerdas que sujetan ese puente. Yo siempre pongo el ejemplo en la formación de este puente porque si tenemos una pequeña fibra o 2 o 3 fibras afectadas de este puente, evidentemente el puente no se va a caer, pero sí que observamos que por tracción mecánica la falta de 2 o 3 fibras en esta zona va a generar un aumento de tensión en el resto del complejo tendinoso del hombro. Por eso creo que es importante esa valoración global de todo este complejo y es importante esta diferenciación de los conceptos de manguito rotador, intervalo rotador y cable rotador. Bien, pues ahora lo que observamos ya en este estudio de Giftopoulos de 2012 es cómo hablan también de ese puente, pero en este caso relacionado con el cable rotador. Como decíamos, es un haz fibroso grueso que transmite las cargas. Por tanto, si en este caso la afectación es en el cable rotador, observamos que ya no son cada una de las cuerdas que sujetan el puente, sino que serían los pilares básicos de anclaje. Por tanto, si la afectación está en ese cable rotador, que van a ser en nuestro ejemplo los pilares básicos, aquí sí que tenemos mucho mayor riesgo y mucha mayor incidencia de que ese puente se caiga. Es decir, que haya una alteración mucho mayor trasladado a nuestros pacientes en el complejo articular y tendinoso del hombro. Vamos a ver ya esa correspondencia con imágenes ecográficas nuestras, en las que si observáis la imagen, es un corte longitudinal en esa zona del tendón del supraespinoso. Pero podemos observar una zona más hipoecoica que señalo en la imagen, que está en la parte más profunda a ese tendón. Esto corresponderá, como indica la flecha, con la zona del cable rotador. Por tanto, con equipos de hoy día de alta gama y en pacientes que tengan una buena ecogenicidad, podemos perfectamente observar esa zona del cable rotador, que, como os decía anteriormente, va a estar profundo a la zona del tendón del supraespinoso, principalmente en esta imagen. Voy a resaltar más esa zona para que quede en evidencia la zona de ese cable rotador. Vuelvo para atrás y volvemos para que lo podáis ver con la imagen limpia de la zona marcada más hipoecoica en este caso, que correspondería a ese cable rotador. Lo que vamos a ver en este vídeo, son imágenes cedidas de mi compañero Alberto, también del grupo MUV, al cual se lo agradezco, es un movimiento de la sonda, un pequeño barrido para observar toda esa zona. Como podéis ver, tenemos en la imagen la porción larga del bíceps, en la parte más superficial correspondería a la masa del tejido correspondiente al tendón del supraespinoso, y en esa parte profunda vemos una zona, que se repetirá ahora el vídeo, que correspondería al cable rotador. Con esta imagen y con este vídeo, lo que quiero que veáis es la implicación clara y la incidencia que va a tener en nuestra clínica cuando en nuestra valoración valoraremos si la afectación está también en ese cable rotador o no está en ese cable rotador. Repito la imagen: porción larga del bíceps, tendón del supraespinoso y haz fibroso grueso que llamamos cable rotador en la parte más profunda. Como os decía, tiene una implicación clínica directa y es algo que deberemos tener en cuenta a la hora de nuestra valoración. Ya en 2013, en los estudios de MESIA, y como se anticipaba anteriormente, toda la comunidad médica, traumatológica y de cirujanos le dan gran importancia a esas diferentes roturas que podemos encontrar en esa zona del cable rotador, porque en función de si está afectado o no, harán una intervención u otra. En este caso, una sutura u otra. ¿Para qué? Para mantener esa densidad
y ese sustento que transfiera bien las cargas que luego, en nuestro caso, en fisioterapia, será súper importante a la hora funcional del hombro. Vemos dos imágenes claras de exploración inicial de un complejo articular del hombro. Lo que quiero presentaros en esta implicación clínica es un caso clínico que es justo de días muy cercanos a iniciar este confinamiento, por desgracia, entonces, que es una paciente mía de la consulta de días previos al confinamiento que hemos tenido. La paciente viene debido a ya tiempo de evolución de dolor en el hombro y con una clara impotencia funcional que ha ido aumentando en el tiempo. Lo primero que yo hago en consulta, y es otra de las cosas que me gustaría destacar, es siempre iniciar con la valoración ecográfica. Sé que no podemos olvidar, y jamás lo hacemos, todos los test funcionales, pero mi protocolo de valoración inicia por la valoración ecográfica para que no alteremos ningún tipo de, imaginaros que hay una presencia de líquido, que no alteremos esa presencia de líquido con los diferentes movimientos que podemos hacer en cualquiera de nuestros test funcionales. Lo primero, como os decía, posición del paciente sentado de frente a nosotros y corte referencia en la imagen de la izquierda con un corte transversal de la porción larga del bíceps. Observamos en este caso presencia de líquido alrededor de ese tendón de la porción larga del bíceps. Como comentábamos, esto nos puede indicar, debido también a la anamnesis, historia clínica que hemos hecho antes, de larga evolución, por lo que ese líquido no tiene por qué ser de la propia vaina del tendón, ni ser una tenosinovitis como tal, sino que nos puede indicar que a nivel articular puede haber una afectación que genere un exceso de líquido que extravase a esa zona de la vaina de la porción larga del bíceps. Primer corte transversal sobre la porción larga del bíceps y pasamos a la exploración del supraespinoso. Como podéis ver, hacemos un corte longitudinal del espesor del tendón del supraespinoso. Ya en esta imagen, lo primero que nos viene a la cabeza es ver ese engrosamiento de tejido. Vemos que hay un aumento claro del volumen, pero además, si afinamos más la percepción, observamos que hay una pérdida de ecogenicidad. Incluso ya podemos intuir una zona central del tendón que tiene una mayor hipoecogenicidad, es decir, no tiene un patrón homogéneo, no observamos un patrón de fibras alineado. Esto puede parecer que la afectación nos va indicando que está por aquí. Evolucionamos al siguiente corte y en este corte podemos de nuevo observar, es un corte más transversal, que en esa zona hay una disposición más hipoecogénica. Por tanto, como os decía antes, aparte de que muchos ya habréis visto que además hay una presencia más hiperecogénica, aunque todavía no genera una sombra acústica posterior, pero nos vamos a centrar en esta zona que me está indicando ya que quizá la zona de afectación pueda ser esta. Lo que quiero recalcar con este proceso es que veamos la importancia del protocolo que hacemos de exploración, ya que en estas primeras imágenes, en una posición neutra del paciente, sin ningún tipo de rotación ni tensión en el tejido, observamos ese engrosamiento del tejido y esa pérdida de cognicidad y patrón fibrilar en la parte interna del tejido. Pasamos a la siguiente exploración y, como decíamos, ponemos en tensión el tejido. En este caso, sabéis que hacemos el test de Joven modificado con la mano en la cadera homolateral. Al colocar esa mayor tensión de tejido, recordad, el tendón se verticalizaba y, por tanto, nuestra sonda deberemos adecuarla a la perpendicularidad de las de fibras a la estructura que estamos analizando. Observamos que nuevamente hay zonas hipoecogénicas, aparte del engrosamiento del tendón, y cómo esta zona puede ser más afectada por la pérdida de ecogenicidad y sobre todo también por esa pérdida de patrón fibrilar. En la imagen de la derecha todavía observamos un poquito más cómo centramos o focalizamos aún más la sesión en ese punto. Recordamos, posición inicial de exploración neutra, puesta en tensión y, como os decía, aplicamos ese Doppler. En esta zona, como experiencia clínica mía, no son zonas donde me encuentre especialmente una hipervascularización, una neovascularización importante. Quizá pueda ser porque, como os decía al inicio, esta paciente es una paciente de larga evolución, una paciente con una patología ya, por decir así, más crónica, no es en agudo. Pero ya observamos con esa puesta en tensión y la presencia de zonas hipoecoicas y
en este caso, la no presencia de una hipervascularización o neovascularización importante. Exploración inicial, puesta en tensión, ecodoppler, la comparativa contralateral y para nosotros súper importante cada vez más lo que vais a ver en esta exploración final en el vídeo, que es esa puesta en tensión con un desarrollo funcional. Es decir, a mi paciente le pido una abducción, una leve abducción en rango de no dolor, pero una leve abducción para ver esa transferencia de cargas importante. Como veis en la imagen antes de que yo pulse el vídeo en estático, podemos intuir zonas más hipoecoicas de pérdida de patrón, pero realmente no nos da tanta información. Cuando empezamos el vídeo, observad cómo en esa zona central la transferencia de cargas no existe, hay una discontinuidad importante de esas fibras. Por lo tanto, me gusta dejar este vídeo para recordaros la importancia en el hombro de la exploración, que insistimos constantemente en nuestros cursos tanto básicos como avanzados. Siempre es importante protocolizar la exploración, porque de esa manera podemos hacer una exploración siempre de la misma forma para poder valorar evolución, para poder valorar diferentes cambios. Por lo tanto, lo primero, protocolo básico de exploración importante, pero en el hombro todavía más, siempre nos gusta mucho insistir en que realizaremos todo el protocolo de exploración. Quizá en otras articulaciones, si tenemos ya, intuimos dónde va esa lesión, podemos focalizarnos más en esa estructura. Pero creo de vital importancia en el hombro realizar toda la exploración del complejo articular del hombro, todo el protocolo de exploración, porque nos va a dar mucha información y como hablábamos de ese puente, cada una de las estructuras tiene una vital importancia. También quiero destacar en este vídeo cómo ese entrelazamiento de fibras que hablábamos y esa complejidad tanto del manguito rotador como del intervalo rotador con la importancia de esos ligamentos coracumeral y coracoacromial que decíamos y clenumeral superior, y cómo en una imagen estática podemos cometer errores a la hora de valoración. Podemos cometer errores porque son estructuras muy complejas. Al ser una estructura sobre la que está, que es la cabeza del húmero, que tiene una forma de circunferencia, sabemos que no incidimos constantemente con 90 grados sobre las estructuras. De ahí la importancia de repetir todo el protocolo y variar mucho y hacer barridos y pruebas funcionales para de verdad obtener una imagen tridimensional de esa lesión. Bueno, pues con esto doy por finalizado todas las diferentes diapositivas y este webinar que queríamos presentaros con estos tres conceptos de intervalo rotador, manguito rotador y cable rotador. Y ahora lo que abrimos es cualquier pregunta, duda, sugerencia que tengáis. Pues evidentemente estoy abierto a ello y una vez más, antes de acabar, pues agradecer a Prim en la figura de Antonio y de Roberto esta oportunidad y que para mí es un placer poder hablar con tanta gente, aunque sea así un poquito a través de la pantalla. Y una vez más, recordar a todo mi grupo, que hoy he sido yo, pero que sabéis que desarrollamos toda la parte formativa, pero creo que el mayor beneficio que tenemos de todo esto es que no abandonamos la clínica. Y creo que es súper importante aunar esa parte clínica con esa parte de docencia y también de investigación. Así que muchas gracias y hablamos ahora. Te preguntan, hay varias preguntas sobre el caso que has expuesto, sobre cómo, por ejemplo, te pregunta cómo abordarías después el tratamiento del cable rotador en caso de afectación, ecografía invasiva o algún tipo especial para el abordaje clínico, y te preguntan sobre el caso clínico que si elegiste tratamiento invasivo. Me sirve para unir un poco la pregunta de Jacinto. El caso clínico, que como habéis visto, lo habéis visto la imagen, es una paciente que a mí me llega, pues lo típico, por otro paciente que yo había visto, por un hombro, que sí que habíamos hecho en este caso una afectación intratendón mucho más pequeña con fisioterapia invasiva y tratamiento manual y luego reeducación con reentreno. Pero en este caso, la paciente, después de valorarla, lo que yo hice es plantearle las situaciones que teníamos. ¿Cuál es la solución que yo le di? Podríamos hacer un tratamiento conservador con
no estoy hablando ahora mismo de fisioterapia invasiva, sino un tratamiento conservador para recuperar su funcionalidad, pero haciéndole ver que la afectación que tenía, para mi opinión, lo que podría valorar es derivarlo, que es lo que hice, a un traumatólogo de referencia para que valorase, en este caso, si hacía cirugía o no, con sus pros y sus contras. Es decir, a mí siempre me gusta al paciente explicarle cuál es la visión que yo tengo y sobre su patología. En este caso, dos opciones. Tratamiento conservador con las limitaciones que eso puede conllevar, porque ya habéis visto que no hay transferencia de cargas en ese tendón y además os digo yo que funcionalmente la paciente estaba muy limitada, o el tratamiento de valoración, derivación y valoración por traumatología para una posible cirugía o no y después ese tratamiento. En el caso de que la paciente hubiese elegido no cirugía, tratamiento para mí inicial, claramente es recuperar la funcionalidad. Y hablo de terapia manual, de movilización, de ejercicio terapéutico, para compensar toda esa falta de transferencia de cargas que vemos en el hombro. Todo ello, ¿no haces fisioterapia invasiva, no haces nada de fisioterapia invasiva en este caso? Evidentemente haríamos algunas técnicas para compensar la musculatura alrededor, pero como objetivo principal recuperar la funcionalidad de la paciente y en este caso específico fue derivada a traumatología y a cirugía. Vale. Fernando nos pregunta si existe en las zonas del ligamento coracohumeral y glenohumeral zonas de vascularización o circulación, porque nos hemos encontrado a veces que un Doppler positivo en esa zona. Sí, normalmente cuando ubicamos el Doppler podemos encontrarnos en esa zona un Doppler positivo. En este caso, como os decía, la paciente llevaba bastante tiempo de evolución, no es que viniese en una reagudización exacta ni en agudo, por decirlo así. Entonces, por eso quizá el Doppler negativo, pero sí podemos encontrar alrededor de esa porción larga del bíceps en corte transversal, podemos encontrar ese Doppler positivo, esa angiogénesis positiva. Que la diferencia de lo que decíamos hoy a lo que quizá hablábamos hace años es que no solo es la zona de anclaje del supraespinoso y del subescapular, sino que tenemos una gran implicación de todo ese complejo ligamentoso coracumeral y glenohumeral superior en la parte más medial e inferior. Vale, Jorge Sánchez nos pregunta, hace dos preguntas. Una, ¿se conoce alguna correlación de la lesión del supraespinoso que nos has comentado con alguna alteración en la activación muscular de la diferente musculatura del manguito rotador? Estoy seguro que hay una correlación directa y por eso os comentaba también en la pregunta anterior que en el caso específico que yo os presentaba, si hubiese sido un tratamiento totalmente conservador sin derivar a cirugía, probablemente, vamos, 100% seguro, el tratamiento enfocado inicial es a estabilizar muscularmente. Hablamos de trapecio, hablamos de supraespinoso, hablamos de infraespinoso, hablamos de redondo menor, de toda la musculatura del complejo, porque estoy al 100% seguro que hay una implicación directa y que va a tener afectada toda esa musculatura. Todos sabéis seguramente el subescapular. A mí por lo menos es uno de los músculos, hablo de músculo ya no del tendón, más olvidados, pero que más éxito me da en cuanto a un tratamiento, hacer un tratamiento local para esos bloqueos que se producen en el hombro. Entonces, estoy convencido que en cualquier afectación que haya en esa zona tendinosa del manguito rotador, sea el supraespinoso, sea lo que sea, hay una implicación de activación muscular, de mala activación, de disquinesia escapulumeral de la musculatura del manguito. Un poco con lo que comentabas antes de la vascularización, pasamos por Alcoy y nos preguntan si encuentras o encontráis, porque lo abre a todo el mundo, muchas vascularizaciones en las lesiones de manguito. A lo que nuestro amigo de Cádiz, Nacho, nos dice que él pocas. Efectivamente. Como bien dice Nacho, que aprovecho y le saludo, no es una patología en la que encuentres una angiogénesis positiva, o sea, un Doppler positivo habitualmente como experiencia clínica. Yo comparto con él totalmente que no es una lesión que encontremos un Doppler positivo habitualmente. Los motivos, uno de ellos principalmente creo que sí,
si no sé si estáis conmigo en eso, cuando los pacientes acuden normalmente en lesiones de hombro como el manguito rotador, son muy poco traumáticas, suelen ser de larga evolución. Son pacientes que nos vienen después de 3, 4 meses, 5 meses y si no más tiempo, y que muchas veces hasta ellos mismos nos lo dicen. Y el problema principal, como os decía antes, es todo el problema funcional, porque el paciente acude cuando ya no puede levantar su brazo más de 80 grados, de 90 grados, es cuando suele acudir. Entonces creo que ahí puede estar una de las causas por las que, como bien dicen, no es una de las patologías donde encontremos un Doppler positivo habitualmente. Y me quedaba la segunda pregunta de Jorge, en el que te preguntas si existe o conocéis algún estudio que demuestre cómo influye los puntos gatillos miofasciales activos o latentes en la lesión crónica del tendón, en este caso del supraespinoso. Creo recordar que hay varios, no te puedo decir ahora, Jorge, disculpa porque no tengo esa información y no recuerdo los estudios, es algo que revisaremos, pero sí, hay varios estudios, sé que hay varios estudios que intentan hablar de esos puntos gatillo de las diferentes musculaturas, ya no solo del supraespinoso, sino de la musculatura del manguito rotador y la influencia que puede tener sobre el propio tendón o el propio manguito rotador. No desconozco ahora mismo nombres, autores y cuántos estudios hay, pero como decíamos antes, creo que la implicación directa de la patología tendinosa o patología del manguito rotador con su musculatura asociada, creo que es directa. Entonces tiene que haber, hay relación seguro. Los estudios, como bien te digo, lo desconozco ahora mismo. Vale. Nos preguntan también, aparte de darte las gracias, le gustaría saber si realizáis test específicos para el intervalo y el cable rotador. ¿Para él? El intervalo y el cable rotador. Como decía antes en la pregunta de Jacinto, yo en mi práctica clínica diaria no me centro en test funcionales específicos como tal, porque creo que tienen mucha variabilidad en cuanto a cómo viene el paciente, el dolor, nos pueden dar muchos falsos positivos y negativos en mi experiencia clínica. Por eso, para valorar tanto el intervalo como el cable rotador, creo que la ecografía es la que nos da una herramienta, un plus enorme en la valoración integral y del diagnóstico diferencial de una lesión u otra en el manguito rotador. José Damián pregunta si podrían afectar sobre el cable rotador los tabiques intermusculares de los diferentes fascículos del deltoides. Influenciar directamente sobre el manguito. Es que no sé si la pregunta se refiere a nivel funcional o a nivel ecográfico. A nivel ecográfico lo más importante es lo que decíamos antes y nos encontramos en ocasiones que no podemos hacer una evaluación 100% fiable ecográficamente porque ese tabique intermuscular del deltoides me genera una sombra acústica, me genera un artefacto sobre la propia estructura del tendón o en este caso del cable. Relación directa funcional, me cuesta creer que pueda tener una relación funcional directa, pero a nivel de imagen sí que es verdad que en pacientes con un tejido conectivo denso en un septo de ese deltoides sí que puede generar debajo esa sombra acústica que no me permita valorar al 100% la imagen que estoy viendo ecográficamente. Vamos con otro amigo, Pablo Cuervo. ¿No crees que respecto a la exploración ecográfica haya que tener cuidado en cuanto a la tensión a la que sometamos tanto al manguito intervalo, cable, la posición, aductor, rotación interna? Totalmente, por eso quería al principio, no sé si lo he dejado bastante claro, que nosotros protocolizamos mucho la posición del paciente. Y creo que uno de los errores que cometemos, muchas de las personas que utilizamos la fisioterapia invasiva, es que, y yo eso lo evito siempre, es que hacemos la valoración ya en posición de decúbito al paciente. Hacemos la valoración porque luego, como tenemos ya una predisposición a hacer ese tratamiento de fisioterapia invasiva, que evidentemente siempre tiene que ser en decúbito, la valoración creo que siempre tiene que ser en posición sentada del paciente y controlar mucho, como bien dice en la pregunta, esa posición del paciente. Es decir, que el paciente esté completamente erguido, que mantengamos una misma posición, porque si el paciente derrumba, por decirlo así, su zona lumbar, va a anteriorizar sus hombros, va a colocar una posición y eso puede aumentar o disminuir la tensión que tenemos sobre ese tejido y nos puede falsear un poco, por decirlo así, esa valoración ecográfica. Y además aquí añado
lo que os comentaba antes. Tenemos que tener muy en cuenta esa disposición, ese amalgama de tejido que se crea entre los diferentes tendones del manguito rotador. Por eso no nos tenemos que fiar de una sola imagen estática. Tenemos que pivotar y deslizar mucho la sonda porque tenemos que tener en cuenta ese entrelace de fibras, que va a ser imposible que captemos todas en 90 grados exactamente con el alto ultrasonido. Vale. Nacho, por otro lado, me gustaría que nos ayudaras a valorar las estructuras de forma dinámica. Por ejemplo, ¿cómo valoras un dolor que aparezca al hacer una contracción de rotación interna desde una posición de rotación externa máxima, teniendo en cuenta que en la valoración ecográfica, en las posiciones de valoración establecidas, no aparece ninguna imagen patológica? Muchas veces, de hecho, lo que utilizo cada vez más como complementar esa valoración ecográfica es, como bien dice Nacho, el tema de la funcionalidad. A mí me gusta mucho, y en el hombro especialmente, generar esas posiciones, intentar buscar esa posición donde genera dolor al paciente y valor de tejido, es decir, con pequeños movimientos, como él bien decía. Después de que he completado mi protocolo de valoración, pues a lo mejor busco esa posición de rotación externa máxima y le pido una pequeña rotación para ver esa transferencia de cargas en las fibras intrínsecas que vemos en este caso del tendón. El ejemplo que yo ponía del caso mío es un poco también en coalición a esa pregunta que hace Nacho, que muchas veces yo coloco mi sonda, hago mi primera exploración y, como veis en las primeras imágenes, por decir así, lo único que podíamos ver un poco diferente era el engrosamiento del tendón, pero no se visualizaba esa zona hipoecoica o anecoica donde no había continuidad de fibra. Por eso es súper importante hacer la valoración funcional en rotación, en mínimas abducción en este caso, incluso en flexión. Yo busco mucho esos pequeños movimientos funcionales para hacer esa valoración funcional, insisto, sobre todo en el si le he contestado. Pero por decir así, creo que un poco por marcar, yo, aparte de hacer la valoración del protocolo básico, luego lo que sí que trabajo, si estoy, por ejemplo, explorando un tendón del supraespinoso, es pequeñas abducciones y separaciones que voy a hacer yo pasivamente al paciente con mi otra mano y también las rotaciones, como bien decía él. No sé si le contesto, sino que nos especifique un poquito más e intento. Nos pregunta Pedro Muñoz, ¿qué veríamos en un paciente con infiltrado de líquido por artritis reumática autoinmune? Podemos ver muchas cosas, pero muchas veces cuando encontramos un infiltrado y además de una patología, en este caso que estamos hablando de reumática, solemos ver como una imagen más nebulosa, como una imagen que pierde definición de ese haz de fibras. ¿Vale? Yo creo que, por definirlo así, lo que más vamos a ver, esa infiltración que no nos permite ver el patrón ecográfico normal de fibras paralelas del tejido, en este caso tendinoso. Vale. Por otro lado, ¿por qué no te planteas el uso de fisioinvasiva en el paciente del caso clínico? Nos pregunta Jorge. Porque para mí lo más importante, Jorge, creo que es en este caso la funcionalidad, pero no te hablo solo de este caso clínico, sino en todo. Si a mí, en todos los pacientes de hombro, si a mí un paciente por la puerta me entra, aunque sea con una pequeña zona, área focal hipocoica, quizá en la zona del tendón del supraespinoso, pero en la valoración clínica y después en los test funcionales en la camilla cuando yo movilizo o cuando le pido que haga una movilización, lo que veo, por ejemplo, es un patrón capsular. La primera intención para mí no es ese tratamiento invasivo sobre el tendón, sino mejorar esa parte funcional, esa limitación articular, esa limitación de movimiento. Creo que es más importante esa parte funcional antes que ser tan específico con un tratamiento de fisioterapia invasiva. En el caso concreto que yo he expuesto, porque creo que hay tal pérdida de continuidad de fibra que la valoración, confirmación diagnóstica con resonancia y valoración por traumatología, cirugía, era lo más adecuado, siempre de acorde a lo que el paciente, a la situación real del paciente y lo que el paciente elija. Creo que es importantísimo dar esas opciones. Opción de tratamiento
de derivación a cirugía, opción de tratamiento conservador, estos son los pros, estos son los contras y que el paciente los conozca y también pueda decidir. Creo que ya hace mucho que huí de esto es así porque lo digo yo, que soy médico, que soy fisio, que tiene que ser junto con la situación real del paciente y lo que él, cuál es su objetivo. Nos pregunta Javier sobre tu experiencia sobre el tratamiento invasivo en la bursa subracomial, sobre todo cuando hay mucho líquido. Es un poco lo mismo que estábamos comentando todo el rato. A mí me gusta muy poco siempre decimos el hacer lo mismo o hacer un protocolo de tratamiento, no de exploración, protocolo de tratamiento específico para todo. Es decir, toda bursa que venga, que yo encuentre con líquido, voy a hacer un tratamiento invasivo, no lo voy a hacer. Creo que es un compendio de todas esas cosas, como decía, que quería que quedase claro, que es de la parte clínica y la parte de imagen. Yo utilizo en problemas de bursales tratamiento invasivo, sí, lo utilizo, pero no en todos los casos, porque, como decía, si esa bursa con exceso de líquido, como me comenta, en su caso, por lo que estamos hablando así, por lo que puedo intuir, si tiene un exceso de líquido, seguramente sea porque hay un aumento, una pérdida de funcionalidad más importante. Entonces, quizá lo primero sea recuperar esa funcionalidad para luego poder tratar específicamente esa bursa y que eso no me haga una recidiva. Aporta aquí Jacinto, como ocurre en otras regiones, ¿consideras que la lesión del complejo del supraespinoso pueda deberse a la inactividad o inactivación de algún otro grupo muscular? Totalmente. Yo creo que hemos hecho varias preguntas sobre ello y creo que también, justo con la pregunta anterior que acaba de responder, para mí el primer planteamiento es ese análisis funcional de todo el complejo. Como decía, a mí me gusta mucho el ejemplo del puente, porque cualquier mínima variación por inactividad, por falta de tono, por exceso de tono, es decir, esa disquinesia que se genera en el hombro, va a generar una alteración. Entonces, como ocurre, como bien dice Jacinto, en otros complejos articulares, para mí la estabilización muscular, el ejercicio terapéutico y mantener en óptimas condiciones cada uno de los músculos que comportan el complejo del hombro es fundamental antes que cualquier tratamiento puramente específico directo sobre el tendón. Vale, nos pregunta nuestro amigo Ricardo desde Portugal si tenemos un poco la idea de qué zonas se lesionan más y en qué porcentaje con respecto a ese cable rotador. La zona, creo que lo he comentado en la presentación, por los estudios que hay, sobre todo hablamos de cirugía, ¿vale? Hablan sobre todo para ver el tipo de anclaje que hacen, si es mejor arpón, si es mejor sutura, un tipo de sutura u otro. Hablan de la zona media de ese cable rotador que corresponde a las fibras más anteriores de inserción en ese cable rotador del infraespinoso y las fibras más medias y posteriores del supraespinoso. Esa zona es la zona más hipóxica, que tiene menor aporte de oxígeno y por lo tanto, como pasa en los tendones, sabemos que hay zonas en cualquier tendón que es más hipóxicas, tienden un porcentaje más elevado a la lesión ahí. Entonces, la zona definida por evidencia científica que existe hasta ahora es la zona media del cable rotador, si hablamos desde esa zona de posición, desde entroquíter y troquín, que corresponde en la zona media de ese cable rotador a las fibras más anteriores de inserción del infraespinoso con las más medias y posteriores del supraespinoso. Perfecto. A ver que hago un repaso, pero yo creo que ya hemos liquidado todas. Sobre todo, te reiteran y te dan las gracias todos por la presentación. A ellos por estar aquí. Sí, Y yo creo, lo principal es que haya quedado que haya quedado claro, que no queden ahí dudas y que hayan podido entender un poquito lo que queríamos exponer. perfecto. Muy bien, como de todas formas tienes ahí todos vuestros datos de contacto. Sí, por eso que ahí tenemos todo, tanto Y MUP todo el como mundo los míos. conoce a algún integrante de este fantástico grupo MUP. Seguro. Pues ya sabéis, si tenéis alguna duda o algo, podéis pasárselas o si nos hacéis llegar, se la haremos llegar a ellos.
Pues yo creo que si no quieres añadir nada más, Adri, muchas gracias de nuevo. Y detrás de todo esto hay mucho trabajo de vuestro grupo. Daros las gracias por aquello que iniciasteis. Tú no, porque eres más joven, pero algunos Eso es, no, no. hace más de 10 años, porque Efectivamente. todos os debemos mucho. ¿Vale? Así que nada, pues seguiremos. Si quieres añadir algo más, yo ya me despido. Continuaremos esta semana con algún webinar más, la que viene, la siguiente, aportándonos un poquito granito de arena que podamos hacer, que es simplemente el canal para que profesionales como tú pues podáis hacer charlas como la que has hecho. ¿Vale? Así que muchas gracias. Perfecto. Pues ya, bueno, reiterar un poco todo lo que has dicho y agradecer eso, tanto al grupo MUP, del que yo soy parte, pero como bien has dicho, tanto Jacinto como Ana llevan muchísimo más tiempo, después Alberto y Cristina, por supuesto, también, pero hay que reconocérselo a ellos, que son los que empezaron todo esto y que para mí es un honor, evidentemente, estar en un grupo así. Y reiteraros las gracias también a vosotros, al grupo PRIM, a ti en especial, por hacer esto, porque creo que es tanto para nosotros y os lo agradecemos mucho como para toda la gente que ha estado detrás, que 150 y más que se han quedado fuera, pero que creo que gracias a vosotros pues se da difusión a esto que creo que es muy importante y nos sirve a todos de mucho. Así que gracias una vez más. Muy bien, pues nada, a seguir todo bien, amigos. Eso es. Que todo vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.